usted también me siga en esta. Es una lectura corta, ¿verdad? Que se encuentra ya en el Evangelio de Marcos, capítulo número 10. Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 46 en adelante. Cuando digo en adelante es pues que vamos a estar leyendo unos 5 o 6 versículos de esta porción, que es la historia en la que vamos a reflexionar. ¿Por qué es esto? Es una reflexión a la cual yo le he extraído 6 aspectos de aplicación personal que creo que nos pueden ayudar mucho para animarnos, para reforzarnos. ¿Ya tiene su Biblia ahí en mano? Bueno, muy bien, Evangelio de Marcos, capítulo número 10. Si no lo logra encontrar rápidamente, usted tiene al inicio de su Biblia un índice y ahí le va a ubicar. Y si no, se va como a la mitad de la Biblia, no, un poquito casi al final, y está en los primeros libros del Nuevo Testamento. Está Mateo, Marcos, es el segundo libro del Nuevo Testamento. Dice de la siguiente manera, y permítame leerle. Dice Marcos capítulo 10, verso 46 en adelante, dice: Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él, referencia a Jesús, y sus discípulos, y una gran multitud, ponga atención, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se quedara callado, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? El ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Creo que usted ha escuchado, ha leído esta historia cientos de veces. Quizás es una de las historias de mayor relevancia o conocimiento de esos milagros que se registran hechos por Jesús. Pero en esta ocasión yo quise tomar la historia de Bartimeo, porque creo que Bartimeo de alguna manera nos identifica a nosotros, lo identifica a usted, me identifica a mí, en todo lo que implica nuestra vida. Porque si usted me permite, como ya usted leyó quizás conmigo o me ha escuchado la lectura del Evangelio de Marcos, empezamos a notar, para ir avanzando y que a usted le rinda el café, va a ver usted que cuando usted termine su último sorbo de café es cuando vamos a estar orando. Dicho sea de paso, le quiero decir, al final yo quiero, por eso me hice acompañar acá de mi computadora hoy, para poder, al final yo le indico, usted me escriba su petición, por lo que usted quisiera que oráramos en esta tarde, y yo lo que quiero es poder leerla. Yo le voy a decir cuándo. Si usted lo hace ahora, es muy probable que cuando yo vaya a leer ya se me haya perdido, porque ahí están entrando mensajes y me va bajando la lista. Pero cuando ya vayamos a orar, que es dentro de unos minutos, usted me escriba si lo tiene a bien, y nosotros poder orar como grupo, como familia que somos todos, cada uno en nuestra casa. Somos una burbuja familiar ubicada en pequeñas burbujas. Pero bueno, empecemos con Bartimeo. Se destaca de Bartimeo que dice que era ciego, tenía una discapacidad visual, pero que le destaca más que ser ciego, dice que era mendigo, él andaba mendigando. En otras palabras, lo que empezamos a destacar acá en esta reflexión es que Bartimeo identifica a una persona con necesidad, porque el que él está mendigando implica que él tenía necesidad, no podía salir quizás a hacer algún otro tipo de trabajo, no estaban tan actualizadas las leyes de aquella época, ni tampoco sus entornos con las facilidades en muchos de nuestros países de leyes a favor de las personas que trabajan con esto. Pero bueno, él es una persona con mucha necesidad. Y ese somos usted y yo.
Decía yo al inicio de esta transmisión, cada uno de nosotros, independientemente del COVID-19, que lo que algunos nos tiene es resguardados, cuidándonos, no la mayoría quizás, yo creo que todos los que estamos conectados, gracias a Dios, a este momento no tenemos el padecimiento de este contagio, pero hay otras situaciones, llámese económicas, llámese familiares, llámese personales, de esas broncas que a veces cada uno de nosotros tiene internas, de esas incertidumbres que nos generan muchas situaciones de carácter emocional. Y ahí está Bartimeo. Usted hoy es el Bartimeo, yo soy hoy el Bartimeo de esta historia. Somos los que quizás estamos junto al camino con una necesidad de que sí, de que las cosas mejoran, una necesidad de que este cuerpo se sane, una necesidad de que a mi mamá, que a mi papá, que a mi hermano, a mi hermana, a mi amigo, a mi amiga, a mi pareja, le vaya bien, esté sana de esa situación de salud física, emocional, necesidad económica, estoy sin trabajo, tengo ya 3 meses de no recibir ningún tipo de ingreso directo, estás a media jornada, un cuarto de jornada, tienes un negocio propio y el negocio no está produciendo. Estamos junto al camino, estamos ahí junto al camino con una necesidad, implorando ayuda. Eso es lo que Bartimeo nos enseña. El número 2, dice que Bartimeo llama a Jesús, porque dice que cuando él identifica, leamos acá, que él identifica en el versículo 47, y oyendo que era Jesús, porque escuchó, su oído está bien desarrollado, y él escucha de que la voz, el tumulto de gente es que porque Jesús está en su ciudad, está en su aldea, y entonces él entiende y él dice, aquí está, él es Jesús, hijo de David, el Mesías, el sanador, el que sé que viene haciendo milagros. Él puede cambiar mi historia, él puede cambiar mi situación. Y entonces él levanta la voz y él empieza a clamar. Le repito, porque él reconoce quién es Jesús. Llama a Jesús. Yo le quiero preguntar así, una pregunta muy rápida a usted. En el medio de la crisis, ¿a quién recurre usted? Porque usted sabe que hay mucha gente que no recurre a Jesús como Bartimeo. ¿A quién recurre en medio de la crisis? Cuando nos sentimos presionados, cuando nos sentimos ahogados, cuando sentimos que, como decimos aquí en Costa Rica, como que tenemos un gorila encima de nosotros. ¿A quién recurrimos? Bueno, es que hay gente que recurre a tratar de olvidar, a tratar de suprimir sus angustias detrás de una botella de licor. Hay personas que recurren a esconder su realidad en las drogas. Hay personas que recurren al azar, por ejemplo. Hay personas que ante una situación económica difícil no doblan rodillas en sentido figurado, literal, como usted guste, delante de Dios a pedirle auxilio, sino que corre inmediatamente a buscar en los juegos de azar, dígase lotería, dígase los chances, no sé, la posibilidad. Su esperanza no la cifra en Dios, sino que la cifra en una probabilidad dentro de millones, a ver si ganando el premio sale de su problema económico. O sea, ¿a quién recurrimos cuando nosotros estamos en necesidad? Puede ser que hay gente que recurre a personas que practican brujería, que le hagan una poción mágica, que le hagan un baño de hierbas que llaman, que le den, no sé, cosas a estar tomando, no como este delicioso café, sino que recurren a personas que le den unas palabras futuristas. Le vuelvo a preguntar, ¿a quién recurre usted? Porque Bartimeo me enseña que cuando hay una necesidad, él reconoce a Jesús y él clama a Jesús. Él le pide, muy probablemente a él le habían contado, alguien escuchó que Jesús había dicho, porque hay unas palabras textuales en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, que Jesús dijo, y Jesús dijo de la siguiente manera, dice, pidan a Dios y Él les dará, hablen con Dios y encontrarán lo que buscan, llámenlo y Él los atenderá, porque el que confía en Dios recibe lo que pide, encuentra lo que busca y si llama es atendido. Esto lo tenía que saber Bartimeo, de lo contrario no hubiera pegado tantos gritos. Literalmente era lo que estaba haciendo, gritando, Jesús,
Hijo de David, ten misericordia de mí. Así que en esta tarde yo lo que le quiero a usted invitar es que si usted está en una necesidad, recurra a Jesús, recurra a Dios, levante su voz y pídale a Dios clemencia, pídale a Dios su misericordia, pídale a Dios que responda a esa oración, a esa respuesta ante esa necesidad. Ahora, se da una situación curiosa, y es que dice por allí, que leíamos ahorita en el Evangelio de Marcos, que la gente que estaba alrededor de Bartimeo lo estaban callando. Le decían, cállese, no haga bulla, no haga ruido. Y lo trataban de minimizar. Él tratando de buscar ayuda de Jesús, y los que estaban alrededor más bien reprendiéndolo, regañándolo, diciéndole, en otras palabras, creo yo, ni hables, porque ¿cómo se va a fijar Jesús en alguien como usted? Quizás esas palabras a usted se le hagan familiares, porque a veces hay personas que nos hacen creer eso, que nos hacen pensar eso. Dios, ¿qué se va a estar fijando Dios en usted? ¿Qué lo va a estar escuchando Dios a usted? A veces son las personas, o a veces somos nosotros mismos los que de alguna manera nos reprendemos o nos descalificamos, porque a veces pensamos que, y creo que esto es un criterio de la religión, y no me refiero a ninguna en específico, pero creo que a veces la religión lo que nos ha vendido es un Dios muy, ¿cómo decirle?, muy al estilo de un ogro, un Dios inflexible, un Dios que no permite el mínimo error de parte nuestra, un Dios que no tiene amor, un Dios que no tiene misericordia, y que por lo tanto para llegar a Él hay que estar en un nivel de vida espiritual casi santo, o prácticamente santo, casi angelical. Entonces a veces nosotros mismos nos descalificamos porque decimos a nosotros mismos, ¿verdad? O sea, como yo, o sea, jamás que Dios se va a fijar en mí, yo tan malo que soy. A mí me ha tocado escuchar gente, le cuento, que a veces me ha dicho, mire, don Edgar, es que yo voy a buscar de Dios, pero tengo que corregir algunas cositas de mi vida. Es que yo sé que no estoy bien. Tal vez en algún momento le he invitado a alguna reunión donde vamos a compartir una conferencia de apoyo emocional, de apoyo espiritual, y me dice, no, mire, muchas gracias, déjeme nada más, es que me da vergüenza porque no estoy bien. O sea, qué error, porque precisamente nosotros nos debemos de acercar a Dios no porque seamos buenos, o sea, no nos acercamos a Dios porque somos buenos, nos acercamos a Dios para ser mejorados. Y esto es lo que Bartimeo entendía, pero claro, la gente alrededor, y no se extrañe usted a veces que esa gente alrededor a veces está en el mismo núcleo de la familia, a veces son amigos, a veces son compañeros de trabajo, a veces hay gente que nos hace pensar que lo que usted y yo estamos viviendo es insignificante, que Dios no va a tomarse el tiempo para escucharnos. Pero quiero decirle que la historia de Bartimeo nos dice todo lo contrario, porque dice que cuando Bartimeo llamaba a Jesús, dice que de un momento a otro Jesús detiene, así como usted lo escuche. Dice el versículo 49 del capítulo 10 del Evangelio de Marcos, dice, entonces Jesús deteniéndose. Oiga, vea qué bonito, porque precisamente yo le puse a esta reflexión como título, se me ocurrió ponerle, Él se detiene por ti. Él se detiene por ti. Fue lo que hizo con Bartimeo. Imagínense, trasladémonos un momento a ese lugar. Viajemos en el tiempo. Sepa que son miles de personas, no menos de 20,000 personas están acompañando a Jesús. Así que, ¿qué ruido están generando? Un ruido escandaloso, muy elevado. La gente está alrededor de Jesús, lleva a sus compañeros de trabajo, los discípulos, sus amigos ahí van con él, la gente está hablando. Eso es como cuando usted y yo estamos en un mercado, en una ciudad de mucho movimiento, y entonces no nos permite el ruido del entorno pues escuchar con mucha claridad. Pero Jesús tiene un oído afinado. Jesús tiene el oído tan afinado que Él escucha cuando alguien clama por misericordia, porque fue lo que Él hizo. Él escuchó en medio del ruido que lo rodeaba, escuchó que había alguien en ese lugar que estaba en una necesidad, alguien que
no le estaba importando que lo callaran. Alguien que necesitaba un toque de Dios en ese día, y Jesús se detuvo y dijo: mándenme a traer esa persona que me llama. Y los que ahora sí, los que en el principio reprendían a Bartimeo, ahora le dicen: tranquilo, ten confianza, deja de hacer ruido, que él te llama. Imagínese qué impresión, imagínese qué emoción puede sentir cualquier persona, usted y yo, que a quien le estamos pidiendo nos mande a llamar, que quien le estemos pidiendo la ayuda nos diga: venga, ¿en qué le puedo servir? Porque eso es lo que Jesús te dice en esta tarde, eso es lo que Jesús te dice en este momento: ¿en qué te puedo servir? Venga, necesitas de mí, aquí estoy para escucharte. Y entonces dice que lo mandó a llamar. ¿Sabe por qué? Porque Jesús está atento a tus plegarias, Jesús está atento a nuestras oraciones. ¿Y sabe por qué Él está atento a nuestras oraciones, a nuestras plegarias? Porque nosotros le interesamos. No hay nada, y se lo digo con todo conocimiento, no hay nada que a Dios le importe más que usted y que yo. No hay nada que Dios no valore más que la vida de su creación, que sus hijos. Y como buen Padre amoroso que es y misericordioso, está atento para escucharnos, está atento para ayudarnos. Más bien a veces creo que somos nosotros los que no le buscamos como deberíamos de buscarle. Leí anteriormente cuando Jesús dijo: pidan, busquen. Si piden se les responde, si buscan encuentran, si tocan se les abre. Somos nosotros, repito. Pero dice que cuando Jesús detuvo la marcha, porque le interesa a usted, Él ha detenido hoy. En este momento le podría decir, en un sentido metafórico, que la corte celestial se ha detenido en este momento para escucharle a usted. Se ha detenido para escuchar su voz, para escuchar su clamor, para escuchar su necesidad. Dice que, en la historia que leemos de Bartimeo, que él levantándose arrojó la capa. Le quiero decir algo rápido que usted lo puede corroborar y lo puede investigar un poquito más. La capa representaba, como decir, una patente, un permiso para ser mendigo. Entonces, como que el gobierno local, la municipalidad, a personas de cierta condición económica o con cierta discapacidad, les daban un permiso para que estuvieran en un lugar, en un puesto, y entonces le daban un distintivo. Este distintivo, en el caso de Bartimeo, era una capa. Pero si usted recuerda o va a la historia, dice que Bartimeo, cuando le mandaron a llamar, levantándose, arrojó la capa. Eso tiene mucho significado, porque usted quizá lo puede pasar por alto, pero la capa, en lo que significa, en la patente para mendigar, Bartimeo entendió algo y dijo: si él me llama, y el que me llama es Jesús de Nazaret, yo sé que en él voy a encontrar una respuesta. Por lo tanto, ya yo no vuelvo a esta condición en la que estaba. Eso es lo que significa que él deja la capa, arroja la capa. Porque él tiene confianza en Dios, porque él tiene una fe que se sustenta en el poder de Dios, en el poder de Jesús. Él sabe que Jesús ha hecho milagros. Él sabe que Jesús ha sanado a paralíticos, le ha dado vista a otros ciegos, ha liberado a la gente de opresiones demoníacas, de presiones emocionales, ha resucitado muertos. O sea, no es cualquier persona de la que estamos hablando, es de Jesús, el Hijo de Dios, el que en esta tarde ha detenido la corte celestial para escucharte a ti, para escucharme a mí. Porque dice el escritor de la carta de los Hebreos, ahí en el Nuevo Testamento, dice: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Ve qué interesante. Dios sabe quién se le acerca con fe, quién está seguro. Como yo sé que en esta tarde usted está seguro, usted está segura de que hay un Dios. Como dice una canción por allí, hay un Dios que todo lo puede. Ese es el Dios al que yo le estoy hablando, el Jesús del que yo le estoy hablando en esta tarde. El Jesús que se acerca, detiene para escuchar a Bartimeo. Arroje su capa hoy. Arroje
esa capa y tome la decisión de dar un paso en fe, con fe, sustentado en el poder de Dios, en el Dios que lo puede hacer. Y deposite su necesidad en palabras propias y textuales de Jesús. En una ocasión Él dijo: si alguno se siente cansado, si alguno se siente trabajado, si alguno se siente con cansancio, sí, venga a mí y yo le voy a dar reposo, le voy a dar descanso, le voy a dar ánimo, porque ese es el Dios. Así que arroje su capa como Bartimeo. Pero ahora no solamente eso, sino que aquí viene y ya ahorita vamos a orar, porque esos son 6 puntos, llevo 5, voy al número 6. Y aquí hay algo que no puede pasar desapercibido, y usted me va a entender por qué, y se lo explico. Usted escuchó en la historia, y se lo puedo volver a leer, aquí lo estoy buscando, en el Evangelio de Marcos 10, de esta historia, verso 51 dice: y respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Creo que la respuesta que uno espera de Bartimeo es obvia, y de hecho fue la que él dio. Cualquier persona diría que pues obvio, sabe que es ciego, tiene todo, es conocido, le han dicho quién es, lo ve caminando y se da cuenta, lo percibe, lo tiene de frente y se da cuenta que él es ciego. Entonces podríamos pensar, alguno de nosotros, que la pregunta está por demás. Lo que hay que hacer es actuar. Si Él es Dios, tiene que saber, ¿ya? ¿Por qué la pregunta? Y es que aquí yo me detengo porque esto es interesante. La pregunta: ¿qué quieres que te haga? Es una pregunta directa. Como le digo, cualquiera podríamos pensar de que reciba la vista. ¿Sí? Déjeme contextualizarlo. Tal vez una persona que está en una necesidad económica en este momento, usted podría decir: sí, voy a pedirle a Dios para que le aparezca dinero, para que milagrosamente salga a la calle y se encuentre un rollito de dinero ahí que alguien dejó tirado, o que al salir de la casa haya una bolsita ahí con el recurso, o que registre o se meta a su cuenta bancaria y aparezca el registro de que alguien, quién sabe quién, anónimo le depositó. Ahora, podría ser así, yo sé que sí. Es lo que usted y yo podríamos pensar, pero si uno le pregunta a esa persona y le dice: ¿qué es lo que usted necesita? Ella puede decir: trabajo. Yo no necesito, o sea, estoy en una situación económica difícil, pero lo que necesito es trabajo. Porque esa es la pregunta: ¿qué quieres que te haga? Porque ya Dios le está preguntando a usted en este momento, de todos los que estamos aquí conectados. A mí me dice: Edgar, ¿qué quieres que te haga? Ligia, ¿qué quieres que te haga? Carlos, ¿qué quieres que te haga? Glenis, ¿qué quieres que te haga? María Eugenia, ¿qué quieres que te haga? Elizabeth, Erwin, Yasmín, Paula, Marilú, Elena, Romy, y todos aquí, los que veo que en este momento estamos aquí conectados, cada uno de ustedes, Oneisha, Oscar, Cintia. La pregunta es: la corte se ha detenido, ya no hay ruido. Ahora toda la expectativa está en Jesús y Bartimeo. La gente está con curiosidad: algo va a pasar, algo va a pasar, algo va a pasar y no me lo quiero perder. Así que no hagan ruido porque algo va a pasar. Aquí hay una conversación, él ha hecho una pregunta clave: ¿qué quieres que te haga? Y Bartimeo le responde. Y sí, Bartimeo le dice que recupere la vista. ¿Cuál es su necesidad en esta tarde? ¿Qué es lo que usted realmente requiere de Dios en esta hora? Le repaso los 6 puntos. 1, que esté mendigando es una persona que está en necesidad. Tenemos una necesidad. 2, clama a Jesús, llama a Jesús, reconoce quién es Jesús. Recurre a quien tiene que recurrir, a Jesús. 3, muchos lo reprendían, como muchos a veces
nos quieren poner el pie encima porque nos descalifica por nuestra condición, sea racial, sea económica, sea de conducta. Sí, volviendo a ese punto, porque decía yo a veces que se espera de nosotros que seamos personas pulcras, santas, inmaculadas, y no se permite ningún error, y Jesús todo lo contrario. Jesús nos recibe, nos descalifican o nos autodescalificamos nosotros. Es que no nos aceptan por tal o cual cosa. Número 4, Jesús detuvo la marcha para mandarle a llamar. Jesús había tenido la corte celestial y todo lo que estaba atendiendo para escucharle en esta tarde a usted, y le hace la pregunta. Perdón, 5. Es el momento de levantarse en fe y arrojar la capa para estar frente a Él con fe. Es necesario, leía anteriormente, que el que se acerca a Dios tenga fe, confíe en Él, que de Él va a recibir algo. Frente a Él es la pregunta clave de esta tarde. ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué es lo que estás pasando? ¿Qué es lo que usted está necesitando? Los días han pasado, los meses han transcurrido, la situación sigue avanzando, vemos noticias nacionales o internacionales y nos damos cuenta de que de un momento a otro brotes de contagio masivo despiertan los gobiernos intentando reactivar la economía, y en esas medidas de reactivación, de convivencia, de trabajo, empieza a haber contagios mayores, y escuchamos una vez más la voz de que probablemente hay que recurrir a otra vez a medidas extremas. Y entonces uno se pregunta, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Pasaron 3 meses ya y muchas personas hicieron acuerdos con entidades bancarias, con entidades de servicios públicos. Se agotaron los 3 meses y viene ya el momento de empezar a honrar esa deuda que ha quedado pendiente o ese arreglo de pago, y resulta ser que trabajo no hay, resulta ser que ingresos no hay, resulta ser que la situación. ¿Cuál es su necesidad en esta tarde? Porque hoy Jesús le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Este es el momento